Viernes 15 de mayo. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la lección 7, que trae un tema central verdaderamente fascinante: estudio y meditación. Es un privilegio absoluto iniciar este recorrido donde vamos a desglosar juntos textos riquísimos en significado. Así que sin más preámbulos, arranquemos con nuestra exploración. Como mencionamos, nuestra fecha clave hoy es el viernes 15 de mayo. Tener esta ancla temporal bien clara en mente es súper importante porque nos ayuda a situarnos justo en la culminación, en ese punto reflexivo al cierre de toda una semana de estudio profundo. Bueno, la hoja de ruta para hoy es muy sencilla. Primero pasaremos por la sección para estudiar y meditar. Segundo, abordaremos unas preguntas para dialogar. Y tercero, cerraremos con un buen resumen para atar todos los cabos sueltos. Vamos a ello. Empezamos con el punto número 1, para estudiar y meditar, profundizando en el camino a Cristo. A ver, fíjense en este contraste tan absoluto que nos presenta el material. Nos dice, palabras más, palabras menos. Si pensáramos y habláramos más del Señor Jesús y menos de nosotros mismos, gozaríamos muchísimo más de su presencia. Y tiene todo el sentido, ¿verdad? Estar constantemente enfocados en nosotros, en nuestros propios problemas, es una visión que nos limita bastante. En cambio, cuando elegimos de forma activa pensar y hablar de Jesús, literalmente abrimos la puerta para disfrutar de una alegría inmensa. Es un cambio de enfoque radical. Y presten mucha atención a esta otra cita, que me parece fundamental. Está en la página 143 y dice así: si nos dejamos guiar por nuestras dudas y temores o antes de tener fe procuramos resolver todo lo que no veamos claramente, las perplejidades no harán sino aumentar y agudizarse. Pero si nos acercamos a Dios, sintiéndonos desamparados y necesitados, y con fe humilde y confiada presentamos nuestras necesidades ante aquel cuyo conocimiento es infinito, Él puede y quiere atender nuestro clamor. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Pues que no podemos darnos el lujo de permitir que el miedo o esa necesidad tan humana de querer entenderlo absolutamente todo dicte nuestros pasos. La verdadera solución es acercarnos con humildad, reconociendo que necesitamos a un Dios infinito, que de hecho anhela respondernos. Todo esto nos prepara de maravilla para transitar hacia nuestro tercer gran concepto de hoy. Imaginen por un momento el inmenso poder de la alabanza y cómo, a través de ella, nuestros propios espíritus pueden ser elevados hacia el cielo. Leamos exactamente lo que nos dice esta maravillosa declaración del texto. El espíritu puede elevarse hacia el cielo en las alas de la alabanza. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales, y al expresar nuestra gratitud, nos aproximamos al culto que le rinden los seres celestiales. Y para respaldar esto nos insta a presentarnos con gozo reverente citando directamente la Biblia. Leamos el texto tal como aparece: con alegría, cantos de alabanza y son de música. Esto en Isaías capítulo 51, versículo 3. ¡Qué imagen tan espectacular! Nos recuerda que la adoración celestial de ninguna manera es silenciosa o aburrida. Al contrario, es vibrante y está llena de una alegría profundísima. Pasamos ahora a nuestra sección número 2, Preguntas para dialogar, donde entramos de lleno en la aplicación bíblica interactiva. Aquí vamos a manejar 4 puntos clave para reflexionar. 1. Identificar nuestro concepto más inspirador o desafiante. 2. Extraer lecciones valiosas de personajes bíblicos. 3. Analizar el papel del ayuno. Y 4. Pensar en modificaciones reales para nuestra propia vida de oración. Tomemos la primera pregunta que nos plantea el texto. ¿Cuál de los conceptos anteriores nos resulta más inspirador o representa un mayor desafío? Pensemos en esto por unos segundos. De las 3 citas que acabamos de desglosar sobre enfocarnos en Jesús, sobre entregarle nuestras dudas a un Dios infinito y sobre elevar el espíritu con la alabanza, ¿cuál de todas nos impacta más hoy? ¿Cuál nos cuesta más trabajo mantener presente cuando estamos atrapados en el estrés de la semana? Esta tabla ilustra la segunda pregunta, que nos invita a aprender directamente de la vida de oración de gigantes de la Biblia. Y como siempre, en lugar de solo mencionar las referencias, vayamos a la fuente y leamos los textos. Fíjense en Nehemías, capítulo 1, leyendo el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. En el otro extremo, miremos a un personaje como Jonás, en medio de su profunda frustración. En Jonás capítulo 4, versículo 2 leemos: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Imaginen toda la sabiduría práctica que obtenemos al estudiar cómo estos individuos, enfrentando desde enormes crisis nacionales hasta conflictos personales muy profundos, se comunicaban tan honestamente con Dios. Y esto construye la base perfecta para nuestra tercera pregunta del diálogo. ¿Cuál es el papel del ayuno junto con la oración?
Como vimos en el ejemplo de Nehemías y en muchos de los otros relatos de la tabla, la oración intensa muchas veces iba tomada de la mano con el ayuno. Esto nos recuerda de una manera súper práctica que la disciplina del cuerpo inevitablemente influye en nuestro enfoque espiritual. Llegamos así a nuestra tercera y última sección, nuestro resumen enfocado en el crecimiento espiritual. A manera de síntesis, el material nos recuerda algo increíblemente alentador. La Biblia nos relata historias de personas con vidas de oración sumamente vibrantes y de otras que, seamos sinceros, no lo eran tanto. Pero lo hermoso de buscar en estas páginas es que siempre vamos a encontrar a alguien con quien identificarnos, sin importar en qué nivel esté nuestra relación con Dios hoy. Además, encontraremos decenas de promesas diseñadas específicamente para inyectarle vida y ánimo a nuestra propia vida devocional. Lo que nos lleva a nuestra gran meta, a la conclusión de todo este estudio. El crecimiento espiritual constante. Pero ojo, como subraya de forma tajante el texto, esto no se logra por accidente. Requiere que mantengamos los ojos fijos, puestos en Jesús. Él es el ejemplo supremo en absolutamente todas las cosas. Es el autor y consumador de nuestra fe. Al final del día, toda la teoría, el estudio y las oraciones deben servir para una sola cosa: dirigir nuestra mirada inquebrantablemente hacia Él. Y para cerrar verdaderamente esta exploración, nos queda una última pregunta provocativa, una que no podemos simplemente ignorar. ¿Hay algo que nos gustaría modificar o algo nuevo que queramos poner en práctica en nuestra vida de oración como resultado de esta lección? El documento termina con un llamado a la acción ineludible. Debemos comenzar a hacer esos cambios ahora mismo. La idea no es que este recorrido se quede almacenado como un simple conocimiento intelectual, sino que sea el detonante de una acción espiritual genuina. Ha sido un verdadero placer facilitar este análisis. Nos encontramos en nuestra próxima exploración.